Bueno, este martes el movimiento de centro derecha Evópolis va a presentar al ministro Rodrigo Peñalosa su propuesta de reforma tributaria. ¿En qué consiste esta iniciativa? Vamos a conversar con el consejero de Evópolis y autor de esta iniciativa, Felipe Morandé, bueno, entre otros temas también. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. A ver, ¿cómo ha andado Evópolis estos últimos días? Hartos movimientos, están ahí que se forman como partido político. ¿Ese es el puntapié inicial de una nueva etapa en la política de la centro derecha o no? Bueno, está trabajando muy bien el equipo directivo y todas las bases, diría yo, en este caso consejeros le llamamos, en la idea de conformar un partido político en un plazo medio. Estamos hablando de un año y medio más. Es lo que se requiere para conformar un partido nuevo, considerando las restricciones que establece la ley, y además porque queremos que sea un partido muy bien estructurado, bien ordenado, pero a la vez con mucha participación de la gente. Ahora, dentro de eso, de la conformación y de la atracción, el polo de atracción que ustedes han generado en la centro derecha, sobre todo a nivel de los jóvenes, ¿cómo juega un poco este rol la reforma tributaria que ustedes pretenden presentarle al ministro Peñalosa? Bueno, lo que nosotros hacemos en caso particular de la reforma tributaria es partir de la base de que tenemos que hacer una propuesta que de alguna forma tenga alguna viabilidad política y sea un nexo razonable a discutir con el gobierno, considerando además los equilibrios o desequilibrios que hay en ambas cámaras del Parlamento. En ese sentido, esta es una propuesta que apunta de alguna manera a tomar los planteamientos que hace el gobierno, modificarlos en alguna medida, pero manteniendo en lo esencial lo que el gobierno pretende, que es recaudar una cierta cantidad de plata para hacer sus reformas por el lado de la educación particularmente. Es decir, hay una mirada no principista, no de querer hacer acá la mejor propuesta de un punto de vista de principio de la estructura tributaria, sino que aquella que de alguna forma calza con lo que propone el gobierno, pero a la vez minimiza sus efectos negativos que son evidentes del proyecto actual. O sea, ¿ustedes reconocen en Evópolis que dentro de la propuesta del gobierno hay cosas que están bien estructuradas? Lo que nosotros reconocemos más bien como resultado de un diagnóstico de realismo político es que están dadas las cosas como para que se apruebe una reforma como la que plantea el gobierno, que en nuestra opinión podría tener eventualmente un efecto muy dañino sobre la economía y sobre la gente, la clase media y las pymes, y que es entonces necesario de alguna forma establecer un acuerdo para que ese proyecto no sea tan dañino y le introduzcamos algunas modificaciones que sin disminuir los propósitos que tiene el gobierno, por lo menos no cause el daño que creemos que podría causar el proyecto tal como está. Ahora, esta propuesta que ustedes tienen ha sido un poco consensuada con políticos de la nueva mayoría para que eventualmente las propuestas que ustedes hagan puedan ser algunas incluidas, por ejemplo, en la discusión de la reforma. Bueno, no aún, porque estamos recién terminando de elaborarla, pero creemos que tiene algún asidero político razonable. Por ejemplo, se establece el cierre del FUT, el cambio del FUT por otros mecanismos que sí mantienen un incentivo al ahorro por parte de las empresas, pero que al mismo tiempo disminuye sustancialmente la posibilidad de que se eluda impuesto a través de ese instrumento. Se establece también una tasa de impuesto a las empresas que incluso va más allá de lo que plantea el gobierno, porque llega hasta 26%, pero se exime del pago de impuestos los primeros 100 millones de pesos de utilidades que tengan las empresas, con lo cual estamos de alguna forma tomando en cuenta las necesidades de las pymes en particular, para que tengan suficiente caja, para que tengan capital de trabajo y además para que puedan reinvertir para expandir sus negocios. Ahora, está claro que esto es una propuesta, la están diseñando, van a conversarla, lo más probable, con el ministro Peñalosa, pero vuelvo quizás a la primera pregunta que le hice. ¿Qué lineamientos tiene esta reforma tributaria o qué bases tiene pensando en que el grupo de los jóvenes que se ha acercado a Evópolis está buscando también un ideario nuevo, está buscando conceptos nuevos, está buscando propuestas quizás que no han sido tomadas por los otros partidos de la derecha principalmente? ¿Cómo ustedes están jugando un poco ese rol y cómo lo están transformando en proyectos para, en este caso, el gobierno? Bueno, yo diría un par de cosas al respecto. La primera es que hay un enfoque de realismo político para efectos de no plantear acá una panacea, ni tampoco ubicarse en una trinchera defendiendo posiciones que tal vez puedan ser legítimas, pero que no están las condiciones como para empujarlas hoy día con fuerza. En segundo lugar, se establece como principio que queremos una reforma que de alguna manera no dañe el empleo, no dañe las remuneraciones, no dañe la clase media.
y que son aspiraciones por lo demás generales, no solamente de los jóvenes. Pero más bien ese sentido de buscar acuerdos, de establecer puentes con el gobierno, creo yo que recoge un sentimiento generalizado en el país, de los jóvenes en particular. ¿Y eso usted cree que es lo que quizás algunos están apodándolos con el nombre de un movimiento más progresista? Lo digo porque, por ejemplo, Carol Cariola hoy día, Montes, están hablando de que están esperanzados justamente con el tipo de liderazgo, el tipo de política que ustedes están diseñando desde el movimiento Evópolis. Bueno, yo creo que lo principal en este sentido es que en Evópolis tratamos de conjugar principios como la libertad, que son propios de una postura de centro-derecha, con principios como la justicia social y la inclusividad y la no discriminación, por ejemplo, que son elementos que uno podría llamar más progresistas. Obviamente estamos en un espacio que hoy día nos coloca en la centro-derecha, pero con un interés muy grande en crecer hacia sectores que no son tradicionalmente de derecha. ¿Y cómo miran a la UDI y a RN en ese sentido entonces? Bueno, son aliados, por cierto, en términos políticos, pero lo que nosotros queremos es dar una oportunidad, una alternativa a la gente que no se siente bien representada ahí y a la gente que busca también nuevas formas de hacer política, con más participación, con un interés genuino por el bienestar del país y de toda su gente, y en el caso de Evópolis con un foco bien especial. Nosotros nos hemos definido con una opción preferente por los niños, por la niñez, porque creemos que ahí, la inversión que hagamos ahí en educación, en salud, va a ser fundamental justamente para nivelar la cancha cuando estos niños sean en el futuro adultos. Eso en términos, claro, el contenido más de fondo, que de ahí voy a ir con eso, pero me quedo dando vuelta a esto de los que quizás tradicionalmente no son muy de la derecha que conocemos actualmente. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? ¿Qué pasa con Fuerza Pública, de Andrés Velasco? ¿Ustedes tienen ahí un olfato más cercano a ese sector que quizás a lo que uno podría ver a la UDI pensando en una gran fuerza de centro en las próximas elecciones? Yo creo que esto vaya muy pronto para poder decir eso. Yo creo que hay sectores dentro, digamos que más que sectores, hay gente que vota por diversos partidos, opciones, que perfectamente pueden sintonizar con nosotros en el futuro, que pueden haber votado por la democracia cristiana o por Renovación Nacional o incluso por la UDI. Pero hay una intención ahí de quizás acercarse a ese centro, ¿no? Pero fíjate que más que una opción de acercarse políticamente a esas opciones, lo que nos interesa es atraer a la gente que podría haber votado por ello o que no votó porque no se siente identificado con las formas tradicionales de hacer política, con esta opción nueva que intenta traer un poco de aire fresco a la discusión política. Porque yo me recuerdo que por ahí por marzo usted habló, por ejemplo, de Andrés Velasco, dijo que en el fondo le llamaba atención su actuar, que él hablaba de las antiguas las prácticas y sin embargo caía en alguna de ellas. ¿Ha cambiado un poco la opinión con el correr del tiempo o no? ¿Cómo ve Andrés Velasco hoy, junio de 2014? Bueno, yo simpatizo con varias de las posturas que él plantea en la actualidad, en particular con su énfasis, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, en términos de exigir que haya transparencia respecto a cuáles son los cálculos que ha hecho el gobierno de los efectos que tiene esta reforma sobre la gente, sobre la clase media, sobre las pymes, en fin, sobre la inversión en particular. En eso simpatizo con él. Su esfuerzo también es loable desde el punto de vista de querer plantearse como una alternativa, pero claro, mirado de afuera parece como un esfuerzo muy centrado en su persona. En el caso de Evópolis, nosotros estamos creando un movimiento con mucha participación desde la base, desde gente muy diversa y desde los jóvenes. Y sabe que se lo pregunto porque en el fondo uno ve algo muy marcado, a lo mejor no está tan definido, pero es marcado. La UDI, Renovación Nacional, un grupo ya más central a la nueva mayoría, y Evópolis, Amplitud, Fuerza Pública, algunos DC como que se están empezando a poco a acercar para crear un gran centro. ¿Eso es mucho soñar, mucha pirotecnia, mucho futurismo o no? ¿O es más cercano a la realidad? Bueno, tiene visos de realidad, ciertamente, en un momento donde uno nota que hay como un germen de mayor polarización, donde hay una agenda muy activa y muy intensa y muy de izquierda de parte del gobierno de buscar caminos de mayor moderación. Y en ese sentido, lo que tú señalas en cuanto a que haya fuerzas en el centro político, claro,
reflejan un poco ese sentimiento de la gente de querer hacer cambios, pero hacerlos con moderación, con sensatez, ¿no? Y hay una confluencia ciertamente en muchos aspectos entre estos grupos, pero claro, hay que ir aquí paso a paso, cada día tiene su afán y vamos viendo cómo se desenvuelven las cosas. A ver, temas valóricos. Usted, y escuchamos a Felipe Caste hablar sobre la defensa de la vida como uno de los valores importantes. ¿Eso es un tema a discutir incluso internamente dentro de Evópolis, o eso más o menos transversalmente está clara la postura, por ejemplo, que tendría frente al aborto? Bueno, no ha habido una discusión precisa respecto del tema del aborto al interior de Evópolis. Lo que sí ha habido es una discusión muy rica en términos de lo que tiene que ver con la discriminación o la no discriminación y con los derechos de las minorías. En ese sentido creemos que tenemos una postura bastante de vanguardia, por ejemplo, en materia de respetar los derechos de las minorías, de promover instituciones como el acuerdo de vida en pareja, y de estar abiertos a discutir también cuestiones como el matrimonio igualitario, como la igualdad de género, cosas de ese estilo. Son temas que se están discutiendo al interior y donde progresivamente se va ganando de alguna manera espacio una agenda liberal. Pero, por ejemplo, en ese sentido, el ABP, que es un tema de discusión, ¿qué visión hay respecto al ABP? Y si le agregamos, por ejemplo, esto que está empezando a entrar la discusión sobre la posible adopción también, ¿cuál es el límite, cree usted, que podría tener Evópolis en términos de la discusión? Porque ustedes están abiertos a discutir, o sea, de poner los temas sobre la mesa, a diferencia quizás de otros partidos que están un poquito más con la puerta cerrada. Pero ¿hasta dónde llega a nivel de discusión ahí? ¿O incluso están dispuestos a debatir si es que la adopción es parte de ese proceso? Por supuesto, todos los temas están ahí sobre la mesa para ser discutidos. El principio básico es el respeto a la dignidad de las personas. Y eso significa, entre otras cosas, que buscar de alguna manera la mayor el trato mayormente igualitario respecto a cualquier persona, independiente de su condición sexual. Y esto vale, ¿no es cierto?, para todos los aspectos de la vida de una persona, para que no se sientan discriminadas, para que tengan iguales derechos frente a constituir una familia, cosas de ese estilo, por supuesto, que son discutidas e incluso miradas con mucha simpatía al interior de Evópolis. Bueno, quiero agradecerle estar junto a nosotros el martes, ¿no es cierto?, presentan la reforma tributaria. Así es. Ya, ¿te dijeron que lo iban a aceptar, a recibir? Vamos a ver. ¿Van a ver? ¿Qué espera que sí? Yo espero que sí. Ya, que esté muy bien. Bueno, gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos dentro de poco.